por Noemí, Miriam Noemí y yo, su servidor. Ah, bueno, un poquito de introducción y poniéndonos en contexto. Lynn Murphy y Brenda Gali y Tadeusz Dirham descubrieron este gen. Este gen es muy importante para toda esta patología, ya que este es el causante, ¿no? Del retinoblastoma, que es el gen RB1. Este gen RB1, ¿para qué nos va a servir o cuál es su función en el ciclo celular? Este es el que inhibe el crecimiento celular y regula de manera negativamente la proliferación. Entonces, este gen es un supresor de tumores. ¿En dónde se va a localizar este gen? Este gen se localiza en el cromosoma 13, en la región larga del cromosoma, en la región 14.2. ¿Qué hace este gen también? Este gen codifica un RNA mensajero que se traduce en una fosfoproteína nuclear, que esta fosfoproteína es la PRB, que esta es dependiente de ciclinas, y esta regula el ciclo celular y los procesos de apoptosis. Entonces, si está dañado este gen, eso es lo que nos va a producir ciertas enfermedades o nos va a predisponer a ciertos cánceres. En el caso del retinoblastoma, este es un tumor intraocular maligno derivado de tejido neuroectodérmico. Entonces, este viene de neuroectodermo. Bueno, un poquito de epidemiología. Eh, las dos primeras son a nivel mundial. Este va a afectar principalmente a niños entre los 0 y los 4 años de edad. Y principalmente el 30 al 40% es bilateral. Entonces, esto es como un panorama a nivel mundial. Pero ya en el caso de México, la guía de práctica clínica que es del 2013, dice que el 4.3% por ciento representa este retinoblastoma en cánceres de niños y es la segunda neoplasia más común en menores de 1 año y la tercera neoplasia de niños de 1 a 3 años. Este va a tener una supervivencia cuando se diagnostica precozmente perdón, va a tener una supervivencia mayor al 90% cuando se diagnostica antes de antes de los 2 años. En el caso de la invasión y de la metástasis, es la causa más común de mortalidad. Entonces, si no se diagnostica a tiempo, nos puede llevar prácticamente pues, a un mal pronóstico. Hicieron un estudio en donde a nivel nacional y en sus conclusiones llegaron a que en la parte de sur del país tiene la mayor afectación de este padecimiento, de este tipo de cáncer. Y principalmente Chiapas tiene la tasa o tiene la mayor frecuencia de este retinoblastoma. Este va a afectar a 21.8 niños por cada millón de niños al año. En el estudio decían que esto se debía, bueno, una de las cosas que, que podrían atribuirse en esta región, era porque había una menor cantidad de ingestas de verduras y frutas. En el caso de la metástasis ocurre dentro del primer año del diagnóstico y esta metástasis no supera más de los 6 meses. Entonces, cuando ya como se diagnostica eh, pues muy tarde, pues puede provocar metástasis y esta no va a superar los 6 meses. No sé si tengan alguna duda. Adelante, Rubén. Ok. Bueno, en cuanto a los factores etiológicos del retinoblastoma hereditario,
van a existir pocos estudios epidemiológicos que se hayan investigado para posibles factores de riesgo para nuevas mutaciones germinales. Y en el caso de factores etiológicos del retinoblastoma no hereditario, los datos de posibles factores de riesgo van a ser por exposición ambiental, ya sea el uso materno de aerosoles contra insectos o para el jardín durante el embarazo, los rayos X diagnósticos con exposición fetal directa y el hecho del que el padre realice trabajos como soldador, operador de máquinas, es decir, que tenga una exposición a metales. Y bueno, ya entrando en lo que es la etiología, como un dato rápido, el doctor Frederick Berghoef fue el encargado de llamarlo retinoblastoma, al definir que el tumor va a surgir de células primitivas de la retina. Acerca de la célula de origen del retinoblastoma y del por qué se produce este cáncer en la retina como resultado de la mutación de un gen, que es importante en todas las células del cuerpo, se ha estipulado que los tumores del retinoblastoma se van a originar en la capa nuclear interna de la retina, en donde, como sabemos, se van a encontrar los cuerpos, no sé si alguien me pueda decir qué tipo de células, bueno, cuerpos celulares encontramos ahí, en la capa nuclear interna de la retina. Recordando un poquito. ¿Puedo participar yo? Sí. Adelante. Pues si no mal recuerdo, estaban las células bipolares, las horizontales, y me falta una que son las amácrinas. Sí, y las amácrinas. Muy bien. Bueno, sin embargo, la morfología también de ciertos tumores ha demostrado tener características asociadas a células fotorreceptoras, es decir, el cono retiniano. Bueno, se ha descrito también que los genes ortodenticle homeobox 2 y Conner-Roth homeobox van a estar altamente expresados también en las líneas celulares de los retinoblastomas, por lo que cualquier célula capaz de expresar estos genes, como lo son las células precursoras bipolares, las células gliales de Müller o las células fotorreceptoras, pueden así originarnos este tipo de neoplasia. Entonces, estos van a ser los genes que van a estar relacionados con esta neoplasia. Y sus células, pues ya se así. Bueno, a pesar de que la mutación del gen RB1 va a ser la principal causa del desarrollo del tumor en la mayoría de los casos de retinoblastoma, como ya se lo dijo Natael, se han reportado también un gran número de genes que juegan un rol en la tumorogénesis y van a destacar lo que es el MYCN, que es un oncogen que según un estudio realizado en retinoblastomas unilaterales, que más adelante les explicaré cómo son estos, pueden poseer un rol en el progreso del retinoblastoma, incluso cuando no existe la presencia de mutaciones en nuestro gen RB1. Otro protooncogen que parece participar en el progreso del retinoblastoma va a ser el protooncogen c-KIT. Entonces estos son los que van a estar involucrados. La que sí que por favor nota. Bueno, para hablar un poquito de la fisiopatología de este tumor, tenemos que hablar un poquito sobre la hipótesis de Knudson. En la década de los 70, él establece la hipótesis de que esta enfermedad es de origen genético y dice que son necesarias 2 mutaciones para el desarrollo de esta enfermedad. En el caso de la primera mutación, se encuentra en todas las células del individuo de manera germinal, en donde el alelo mutado se hereda de uno de los progenitores. La segunda mutación dice que es una mutación somática y afecta a las células de la retina que tienen la primera mutación, generando la homocigosidad de los alelos mutados. ¿Esto qué quiere decir? Esto.
Entonces, tenemos dos formas principales, que es la forma esporádica y la forma familiar. En el caso de la forma, en la forma esporádica, pues tenemos que, pues, no hay ninguna mutación durante, pues, la formación ni en el cigoto. Llegamos a las células somáticas del niño y todas están intactas, pero ya llegando a las células de la retina, ocurre nuestra primera mutación. Aquí la ponemos. ¿Y esto qué nos va a dar? Que cuando hay que esta mutación, cuando empieza la replicación celular, nos va a dar una segunda mutación. Y esta segunda mutación es lo que nos va a originar el retinoblastoma en la esporádica. En el caso de la familiar, pues tenemos que el 95% de estos se hereda de los varones. Principalmente es un gen. ¿Sí se ve mi cursor? Sí. El 95% de estos casos es heredable de los padres. Entonces tenemos al espermatozoide, en el cual ya cuando pues se produce el cigoto ya nos tiene una primera mutación con este gen. Cuando llegamos a las células somáticas, pues igual todas nuestras células pues están intactas, ¿no? Todas, o sea, el gen está presente, pero no está activado. Pero ya llegando a las células de la retina, hay una segunda mutación, que como ya les he dicho, son necesariamente dos mutaciones para desarrollar este padecimiento o esta enfermedad. Entonces, cuando llegamos a las células de la retina, esta mutación es lo que nos va a originar el retinoblastoma. Entonces, pues tenemos dos formas, la esporádica y la familiar, y principalmente la forma familiar más bien, la principal forma es la familiar y es hereditaria. Entonces, si tenemos no sé, el papá tuvo retinoblastoma, tiene un alto índice, un 50%, que desarrolle uno de sus hijos o la mayoría de sus hijos desarrollen este retinoblastoma. Bueno, complementando un poquito lo anterior, en la actualidad se va a clasificar al retinoblastoma según su etiología y extensión. Lo que les comentaba hace un momento, que va a ser unilateral, bilateral, o, bueno, puede ser unilateral, bilateral o trilateral. En el caso de la unilateral, va a ser donde la enfermedad es caracterizada por mutaciones solo en las células somáticas, que es lo que ya nos explicó Natalia. En la mayor parte de los casos suele ser unifocal y es generalmente diagnosticada en edades más avanzadas. La bilateral va a ser también el retinoblastoma hereditario, del que ya nos estaban hablando, y va a aparecer en pacientes con mutaciones en la línea germinal, es decir, como ya vimos, en mutaciones en espermatozoides y óvulos, en el gen RB1, y va a comprender principalmente aquellos con historia familiar. Y la trilateral, esta se va a presentar en el 5% de los pacientes con mutaciones en la línea germinal, y estos van a tener el riesgo de desarrollar esta, siendo la forma extraocular más frecuente y se va a caracterizar por estar asociada a un tumor intracraneal, neuroectodermal, en la glándula pineal o en regiones supracelular y paracelular. Bueno, ya entrando a los aspectos clínicos, la presentación clínica del retinoblastoma va a variar dependiendo de múltiples factores como el patrón de crecimiento del tumor, el tiempo transcurrido desde su aparición, el grado de vascularización del tumor y la presencia o ausencia de calcificaciones, estas van a ser también muy importantes, y el desprendimiento de retina o hemorragias que se puedan llegar a presentar.
La división celular tumoral inicial, como ya vimos, entonces puede ocurrir en cualquiera de las diferentes capas de la retina y a partir de esta podemos clasificar al retinoblastoma en endofítico y exofítico. El endofítico va a ser cuando la división celular ocurre en las capas internas de la retina y muestra un crecimiento a la cavidad vítrea. Su ubicación va a ser dependiente de la edad, produciéndose el desarrollo de permítanme. Por esto. El desarrollo de tumores. Y en el caso de la exofítica va a ser donde el desarrollo de tumor va a ser desde las capas externas. Invadiendo el espacio subretiniano, generalmente causando el desprendimiento de la retina. El exofítico, ha sido relacionado con glaucoma y aquí el tumor va a adoptar un patrón de crecimiento difuso y es por lo general asociado a manifestaciones inflamatorias. La siguiente, por favor. ¿Nata? Creo que no te escucho. Ya. Y bueno, la manifestación clínica más frecuente en el retinoblastoma va a ser la leucocoria, también conocida como ojo de gato amaurótico o pupila blanca. Esta va a ser una descoloración anormal en una o ambas pupilas, creada por la reflexión de la luz que llega a la superficie de la lesión de la retina, dentro del área pupilar, cuando el fondo el fondo de ojo es directamente iluminado. Bueno, esto, como esto ya lo hemos visto en oftalmo, pero bueno, esto se debe a que el retinoblastoma en el polo posterior tiene que ser lo suficientemente grande para que se observe la reflexión blanca y es considerado un signo tardío, generalmente. Va a ser asociado también la leucocoria a un pobre pronóstico para el globo ocular, sin embargo va a tener un buen rango de supervivencia. Este va a ser habitualmente identificado por un familiar como el resultado de una fotografía con flash. Y esto es lo que, por lo regular, o sea, es un hallazgo accidental que lleva a los padres a llevar a sus hijos a la consulta. Sin embargo, pues como ya les decía, la presencia de leucocoria no siempre va a ser indicativa de retinoblastoma y por ello es importante establecer un diagnóstico diferencial. Para participación, ¿alguno me puede decir en qué otras condiciones o enfermedades oculares podemos encontrar el leucocoria? La podríamos confundir con una catarata, ¿no? ¿Alguna otra? ¿Una retinopatía prematura? Exacto. Por eso es importante que no pensemos leucocoria, ya es sinónimo de retinoblastoma. Tampoco es tan así. Bueno, el segundo signo más común, ese fue el primer signo más común, la manifestación clínica principal. El segundo signo clínico más común va a ser el estrabismo, y es una condición que, como ya hemos visto, los ojos no van a estar apropiadamente alineados entre sí y va a haber pérdida de la visión central en uno o ambos ojos oculares, dependiendo hacia dónde sea el estrabismo. Y por otro lado, la literatura nos dice que se pueden manifestar ciertos signos considerados atípicos como visión pobre, rubeosis, hipema, anisocoria, fenómenos inflamatorios e inclusive puede llegar a presentarse un glaucoma. Y bueno, los modos de presentación menos frecuentes van a ser la proptosis, el hipopio de células tumorales en la cámara anterior, celulitis orbitaria, ojo rojo y baja visual. Esto nos lo dice, esto último, la guía de práctica clínica. Aquí sigue, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, va a ser fundamentalmente oftalmoscópico,
Es decir, todo paciente con sospecha, ya sea por presentar antecedentes familiares o por poseer manifestaciones clínicas características de esta enfermedad, se le debe evaluar de manera este examen físico, este examen será tanto oftalmológico mediante la realización de un fondo de ojo como general. El examen general no debe desestimarse, ya que existe un pequeño porcentaje de pacientes con rasgos dismórficos asociados al síndrome de lesión del cromosoma al que está siendo afectado. ¿Alguien que nos recuerde cuál cromosoma es el que está afectado? El ¿Y qué 13. parte? Bueno, y en donde además del retinoblastoma se van a encontrar anomalías fenotípicas como orejas rosadas y de implantación baja. Pliegue siamésico de las manos y pulgares anchos. Y es lo que podemos encontrar. Entonces, muchas veces nuestros pacientes, aparte de tener las manifestaciones clínicas que ya vimos, también tienen este tipo de condición debido a la afectación al cromosoma. Bueno, como ya vimos, el primer signo va a ser descubierto por los familiares, siendo la leucocoria la manifestación clínica inicial más común, y tras esta sospecha clínica entonces, la literatura nos marca que tiene que ser un oftalmólogo experimentado, que va a realizar bajo anestesia general una oftalmoscopía binocular indirecta con midriasis completa, en la que pues vamos a examinar la cámara anterior y posterior del globo ocular, y se podrá ver entonces la cantidad, localización y tamaño de los tumores. Así como si hay presencia de desprendimiento de retina, si existe líquido subretiniano y diseminación subretiniana o incluso vítreo. Y bueno, por lo general se van a observar aquí tumores color blancos, acremosos, con o sin lesiones satélites en la retina, en el espacio subretiniano y vítreo. Los tumores satélite van a ser comúnmente llamados semillas, y el desprendimiento de la retina va a estar asociado usualmente con tumores grandes y semillas subretinianas. A pesar de que la oftalmoscopía binocular indirecta es la técnica de elección, en algunos casos pues se van a requerir de exploraciones complementarias. Para confirmar el diagnóstico. Creo que se quitó, ¿no? Sí. O ya no lo veo. Rubén, ¿la quitaste o se salió o qué pasó? Creo que se salió. Es que su internet es un poquito feo. No sé si haya salido. Déjame, ahorita lo veo. Creo que sí salió. ¿Cómo se apellida Rubén? Jiménez Contreras. Bueno, esperando a Nata, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí o alguna duda que les haya quedado? Eso es un no. Creo que no. Me dijiste que era exofítico, ¿y cuál era el otro? Es que no escuché. Uno es exo y el otro es endo. Exofítico y endofítico. Así es. No, ok. Creo que no estabas en esto, ¿ah? Sí. Bueno, entonces, aparte del fondo de ojo, ¿qué me quedé? De la oftalmoscopía binocular indirecta con midriasis completa. Para confirmar el diagnóstico y explorar la naturaleza del tumor, vamos a tener otros exámenes, como es el ultrasonido B-scan, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. En el caso del ultrasonido B-scan, es una técnica no invasiva, rápida y económica, que nos va a permitir la fácil detección de calcificaciones.
La tomografía, esta se va a hacer con cortes axiales y coronales de la órbita, y esta prueba va a ser más sensible para detectar las calcificaciones y estudiar el nervio óptico, porque este puede ser también, puede llegar a ser afectado, y nos permite delimitar la masa tumoral y estudiar si existe una posible extensión intracraneal, que ya les había dicho que se ocurre en la trilateral. Y bueno, esta en sí suele evitarse la tomografía computarizada por la posible exposición a la radiación y las consecuencias que pueden llevarle a nuestro paciente, que son los niños. Y tenemos también la resonancia magnética. Esta va a ser más sensible para evaluar una posible extensión extraocular y para determinar el tamaño tumoral con exactitud, así como evaluar una posible invasión al nervio óptico. Bueno, les puse este cuadrito porque aparte de estas que les acabo de decir que son para diagnóstico postnatal, también encontré que existe un diagnóstico preimplantacional y un diagnóstico prenatal, que siento yo, no sé, que también nos podrían servir como para prevenir, por así decirlo. El diagnóstico preimplantacional va a ser donde ambos padres, en conocimiento del posible riesgo de transmitir la enfermedad, van a ser sometidos a múltiples pasos para llegar al genotipo del embrión e implantar los sanos a la madre. Es decir, descartan los que están posibles a que se presente el retinoblastoma y implantan únicamente los sanos. Y el diagnóstico prenatal es donde la madre embarazada que posee una predisposición para transmitir la enfermedad, ya sea por ser que ella sea la afectada o por poseer una pareja con el gen RB1 mutado, y bueno, puede someterse a diversas técnicas, ya sea no invasivas como el ultrasonido fetal y la imagen por resonancia magnética fetal, o invasivas como la amniocentesis y biopsia de vellosidades coriónicas, esto con el objetivo de diagnosticar al feto en una etapa muy temprana, y esto permita un mejor manejo. Nos decía la literatura que esto era básicamente, bueno, hacían esta como detección, y lo que hacían era que al momento de detectarla, creo que era la semana 36, si no mal recuerdo, inducían lo que es el parto para tener un manejo como precoz del retinoblastoma. Eso era lo que dije. Okay. Y pues no sé si ya regresó Nata. Ya se me fue la luz, una disculpa a todos, compañeros. No te preocupes. Ok, adelante. Ya. ¿Sería la siguiente? La siguiente, por favor, Doc. No, ya no pasa. No. Ahí está. Ahí está. Ok, bueno, para el tratamiento tenemos que tener dos puntos muy importantes. La primera es que tenemos que conservar la vida de nuestro paciente. Y la segunda va a ser que, pues, en segundo lugar, que tenemos que conservar la visión del paciente siempre cuando pues se diagnostique tempranamente o precozmente. Bueno, para nuestro tratamiento vamos a tener 3 clasificaciones, ya que pues de estas se va a basar nuestro tratamiento. Esto todo lo consulté en la guía de práctica clínica. Vamos a tener una clasificación ABC del retinoblastoma. Vamos a tener 5 grupos, en donde nuestro grupo A dice que son pequeños tumores confinados a la retina, ningún tumor mayor a 3 milímetros, ningún tumor menos de 3 milímetros, o la fobia, o un 1.5 milímetros del nervio óptico. Vamos a tener sin cimbrias vítreas, sin desprendimiento de la retina. El grupo B, que son tumores confinados a la retina, cualquier localización, sin cimbrias vítreas,
sin desprendimiento de la retina mayor a 5 milímetros de la base del tumor. En el grupo C son siembras vítreas finas, difusas o localizadas, desprendimiento de la retina. Del grupo B a complemento del disco de la retina, con masas tumorales por debajo de la retina desprendida. El grupo D, que son siembras vítreas masivas con bolas de nieve o masas avasculares en el vitrio, desprendimiento de la retina. Del grupo B a completo con masas tumorales por debajo de la retina desprendida. Y el grupo E, sin potencial visual o presencia de una o más de las siguientes características. Que pues esto ya sería como muy, muy avanzado ya que sería un tumor en el segmento anterior, tumor anterior de la cara anterior del vitrio, glaucoma neovascular, hemorragia vítrea que oscurece el tumor o ifema significativo, ojo tísico o preptísico, presentación semejante a celulitis orbitaria. ¿Le puede dar la siguiente, por favor, Doc? Y vamos a tener una clasificación internacional del retinoblastoma, en el cual lo va a clasificar en 4 estadios, que el estadio C son pacientes tratados en forma conservadora. El E1, ojo nucleado por completo, resecado desde el punto de vista histológico. El tipo E2, que es ojo enucleado. Enucleado es que se extirpó el ojo y toda la de la cavidad orbitaria. Enucleado con tumor microscopio residual, extensión que sería la E4, que es enfermedad metastásica, metástasis hemorrágica, lesión única, lesiones múltiples, extensión del sistema nervioso central, lesión parenquiasmática y masa en el sistema nervioso central y enfermedad leptomeningia y en líquido cefalorraquídeo. Y la clasificación pronóstica de los tumores intraoculares de Rees-Elworth. Y esta se va a clasificar en 5 grupos y todavía va a tener una subclasificación. Para no hacerlo más tedioso, solo voy a leer que es una conservación de la vista muy favorable, conservación de la vista favorable, una conservación de la vista posible, una conservación de la vista desfavorable y una conservación de la vista muy desfavorable. Entonces, pues ya entrando al tratamiento, que esto de aquí deriva todo, dice que en nuestro primer tratamiento sería la quimioterapia, que sería que la quimioterapia sistémica es una opción terapéutica con tratamiento primario en grupos B, C y D, y en diagnósticos tempranos la quimioterapia es exitosa con esquemas de corbaplatino, biscriptina y etopósido. Y el quirúrgico, que es para el retinoblastoma unilateral, unifocal y la unilateral y la unifocal, la nucleación es el tratamiento más seguro, pero vamos a tener que la enucleación solamente se va a seguir con estas siguientes características: que nuestro paciente pertenezca al grupo D y E o en etapas 4 y 5, que sean pacientes mayores de 12 meses, que sea una base tumoral mayor a 1.2 milímetros de diámetro, que el tumor sea mayor a 5 milímetros de grosor, una hemorragia vítrea extensa y cimbras vítreas y subretinianas. También vamos a tener la fotocoagulación, que está recomendado para salvar el remanente del ojo afectado del grupo C y D, y la crioterapia, que se recomienda 24 a 72 horas antes de la quimioterapia para que incremente la penetración de la droga en el ojo, particularmente en cimbras vítreas, y está recomendada en grupos A, B y C, y
y la radioterapia externa, que esta ofrece la posibilidad de conservar el globo y la visión cuando esté bien utilizada. También no está bien, mm, bien, ¿cómo se dice? Utilizada porque causa también otras patologías, pero vamos a tener igual características que nuestro paciente tenga que estas características, que esté en una etapa 4 o 5, que el tumor, que tenga un tumor de 100 vías vítreas, que el grosor del tumor sea mayor a 5 milímetros, que sea un tumor grande, que sea numerosos tumores y un tumor en el nervio óptico y la persistencia de este tumor. O sea que este sería como ya nuestro último tratamiento, la radioterapia externa, pero como ya les he dicho, tiene demasiadas consecuencias, lo cual no está tan muy bien indicada. Y bueno, aquí están nuevamente las tablitas, para que las vean como de otra manera, y el pronóstico, que son lo que ya nos dijo Nata. Y bueno, nada más para terminar, en cuanto a nuestras principales acciones preventivas, lo más que podemos hacer, como ya les había medio comentado, será entonces reducir los factores de riesgo, un diagnóstico precoz y en el caso de que ya esté establecida, detener su avance y atenuar las consecuencias. Y sería todo. Ok. Bien, ¿alguna pregunta o comentario, chicos? ¿No? Bien, ¿van a tener alguna actividad final? Sí, doctor. Sí, doc. Adelante. Entonces les comparto el link a mis compañeros para que resuelvan el cuestionario. Sí, como lo tengan planeado. Ok, entonces se los comparto, se los mando al grupo de WhatsApp. ¿No lo van a hacer al momento? Ajá, es al momento, Es el momento. pero los resultados se pueden compartir por pues no sé si usted puede hacer como de la presentación o cómo subirían los archivos o no sé. A ver, Te van a aparecer a ti los resultados, ¿no, Nata? Ajá, no sé, a ver, les voy a compartir primero el link. Es ¿lo hicieron en Kahoot o no? En sí, Kahoot, es un ajá. cuestionario en Kahoot. Ah, ok. Son ¿Tú 11 lo puedes preguntas. proyectar? Se los proyecto entonces. Sí, Sí, mejor. Ok, van a ir entonces, pasando las preguntas, ¿no? Ahí vemos cuando ellos se inscriben con el código y tú puedes proyectar el resultado final. Entonces, los que queden en los primeros los primeros 3 lugares, pues ahí les ponemos palomita. ya se los Nata, mandé. creo que tienes que decirnos todas las respuestas porque luego no se ve, Sí, nada más nos aparecen los colores. los colores, sí. Entonces tengo que Proyectarlo. proyectar. Solo proyectalo y ya aparecen las opciones en la pantalla porque si no de otra forma no vamos a verlas. Ah, entonces, O sea, tienes que meterte tu Nata. ¿puedo entrar desde mi teléfono, Doc, para proyectar la pantalla desde aquí? Sí, claro. Ok, déjeme entrar. Denme un minuto.
Nos mandaste el link de las preguntas, pero ya están las respuestas ahí. ¿Le tengo que quitar lo de las respuestas, ¿no? Sí. A ver, deme un minuto. Editar. Nada más nos tenías que mandar el código. Tenías que mandar nada más el código para acceder al cuestionario. ¿Tú lo tienes, no, Noemí, el código? No quites las respuestas, nada más mándanos el PIN para nosotros inscribirnos y como Ok. jugar al mismo tiempo. Ok. Ya, Noemí, ¿se los puedes mandar el que te había parecido? Oigan, amigos, es que cambia el código cada que vas a jugar. Y los del siguiente equipo también hicimos un Kahoot. Entonces, si quieren, hacemos la expo y les ponemos el juego para que vean cómo se pone y ya hacemos el suyo también. Va. Pero entonces no abran el enlace que mandó en el chat porque Bórrenlo. Bórralo, Nat. No lo puedo borrar. No, creo que no se pueden borrar. El enlace sí, ya lo puedo borrar. Vale, ok. Adelante entonces. Entonces, le ponemos una pausita a la actividad de los compañeros y seguimos adelante. Ya les compartí en la misma sección de las presentaciones la liga a la carpeta de todas las presentaciones para que las tengan ahí disponibles, las revisen, sobre todo para la evaluación o para las preguntas de repaso, que yo les llamo así. Muy bien, adelante. ¿En mi pantalla y me escuchan? Sí. Ok. Bueno. Hola compañeros, nosotras somos el equipo 2, Dani y yo, y vamos a exponer sobre leucemia linfocítica aguda. Bueno, ese paso ya lo tienen, era descargar Kahoot, entonces vamos a comenzar con la exposición. Bueno, vamos a definir primero lo que son las leucemias de manera general y ahorita pasamos específicamente a hablar sobre la linfocítica aguda. Siguiente, Barbie, por favor. Bueno, las leucemias en términos generales lo vamos a definir como un cáncer en la sangre que va a estar caracterizado porque va a haber un aumento permanente, anormal y desordenado de leucocitos. Estos leucocitos pues van a depender y van a ser lo que le dé el nombre de si son células B, va a ser un linfocítico B. Y si son células B o T, perdón, que van a ser linfocitos y van a ser una leucemia linfocítica o células mieloblásticas que van a dar entonces a una leucemia mieloblástica. ¿Qué va a causar entonces este aumento de linfocitos? Pues van a causar que en la médula ósea a nivel general empiece a haber una invasión de estas células que a su vez van a condicionar que haya un problema en la producción de células progenitoras de glóbulos rojos y de plaquetas, lo que va a condicionar, por lo tanto, pues los signos y síntomas característicos de esta enfermedad. Y para su clasificación de manera general, de acuerdo a su rapidez, lo vamos a dividir en agudas o crónicas, o como les mencionaba, de acuerdo al tronco celular del que provengan, van a ser linfoblásticas, que pueden ser por linaje B o T, o mieloblásticas, por el linaje mieloide directamente. Siguiente, por favor. El consenso de la FAB, que es la
la Asociación Franco-Americano-Británica, va a tener la siguiente división para las leucemias. Las va a clasificar en crónicas o agudas, y en las agudas, que van a ser como las de principal interés para este tema, vamos a tener las mieloblásticas, aunque de esas no vamos a hablar, y la va a dividir en 9 clasificaciones, dependiendo las características celulares que presenten a la hora de su estudio. Y las leucemias agudas linfoblásticas, que son las que vamos a tomar para esta exposición, que están divididas en una primera clasificación que se les dio en L1, L2 y L3, que tenían de acuerdo únicamente su morfología, la definición como típica, atípica o linfoma de Burkitt. Sin embargo, como ahorita se los voy a mencionar, ya ha habido nuevas actualizaciones que consideran patrones de inmunohistoquímica y genéticos para una clasificación más certera. Listo, siguiente, por favor. Bueno, ya entrando a leucemia linfocítica aguda propiamente, se puede definir como una leucemia aguda, como ya había mencionado mi compañera, a un trastorno maligno de la médula ósea y de la sangre periférica, que se caracteriza por un aumento en la producción de células inmaduras llamadas blastos. Entonces estamos hablando de una proliferación excesiva de células poco diferenciadas que van a tomar el papel de linfoblastocitos. Entonces, la leucemia aguda linfoblástica es una neoplasia de células precursoras comprometidas a un linaje, o sea, ya sea B o T, con afección a médula ósea y o a sangre periférica. El protagonista de todo este cuento va a ser el linfoblasto y va a tener las características de escaso citoplasma, cromatina homogénea y en ocasiones tiene nucleolo visible. La leucemia linfoblástica aguda tiene su principal rango epidemiológico en pediátricos. Esto no quiere decir que en edad adulta no se presente, sin embargo, en pediátricos se considera como la primer neoplasia en menores de 15 años y de manera mundial se reportan aproximadamente 240,000 casos anuales. Entonces, como podrán darse cuenta, sí es bastante. Entonces, dentro de este grupo de menores de 15 años, todas las neoplasias que se presenten, de todas esas, el 30% va a ser una linfoblástica aguda. Y como veíamos que hay varios tipos de leucemias, tanto linfocíticas como mieloblásticas, el 76% de todas estas leucemias va a ser la linfoblástica aguda. Entonces, ustedes podrán concluir que es tanto muy común en edad como muy común en presentación. Y va a tener un rango de presentación, su pico máximo va a ser aproximadamente en los niños varones específicamente de 2 a 5 años. Repito aquí, esto no quiere decir que no afecte a adultos o que no afecte a niños. Sin embargo, el grupo más afectado son niños varones de 2 a 5 años. Específicamente como de 5 años es su punto en que se hace prácticamente el diagnóstico y todos los casos se presentan. Desde aquí a la adolescencia, pero antes de ir, por favor, de aquí a la adolescencia, los casos tienden a ir en recidiva. En la adolescencia parece ser que puede haber otro pico, pero no se han estudiado tan a fondo las edades de presentación, y de ahí parece estar bastante bajo y estable hasta que vuelve a resurgir aproximadamente a los 50 años con un segundo pico a los 85 años también en varones. Ahora sí, siguiente. La clasificación, como les comentaba, la primera y que era anteriormente usada, era únicamente de acuerdo a la morfología de las células que se encontraran y las dividíamos en L1, L2 y L3 o linfoma de Burkitt. Y aquí en esta clasificación considerábamos tanto el tamaño celular como la cromatina, los núcleos, el citoplasma y la basofilia y vacuolas asociadas al citoplasma. Sin embargo, actualmente, siguiente por favor, además de las características morfológicas, se agregan estudios citogenéticos de biología celular y de histoquímica para ubicar cuáles van a ser los marcadores tumorales que van a estar presentes de acuerdo a las nuevas subcategorías, que además de clasificarlo, pues nos van a ayudar
a lo que más adelante veremos va a ser su pronóstico e incluso su tratamiento. Para la clasificación de leucemia linfoblástica aguda con origen en las células B, vamos a tener los subgrupos que van a ser PRO-B, pre-B o B común, pre-B únicamente y B madura. Y la clasificación para aquellas que son de origen de células T es T temprana, T cortical y T madura. Estas hay que tenerlas, como les repito, bien presentes porque depende un poco aquí su pronóstico. Ahorita la van a ver. Y aquí es un pequeño resumen de las que se presentan como más común, que son la pre-B temprana, que ocupa el 54% de estas leucemias, va a tener un buen pronóstico y esos van a ser los marcadores tumorales. Y si pueden ser observadores, C19 está presente casi en todas, bueno, está presente en todas las B y va a ser incluso el marcador tumoral diferencial para las células T. Además, pues vamos a tener lo que les decía de estudios de inmunistoquímica para ver, por ejemplo, la presencia de inmunoglobulinas que van a estar sobre todo presentándose en lo que son los de las leucemias de inmunofenotipo tipo B. Y de acuerdo al pronóstico, pues las de B tienen un mejor pronóstico que las de tipo T, que tienden a ser más agresivas. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que son los factores causales y de riesgo, los más comunes van a ser la exposición a carcinógenos químicos como la exposición al benceno, el tabaco, solventes orgánicos y pesticidas, además de dosis altas de radiación ionizante como los acontecimientos sucedidos después de la bomba atómica, por ejemplo, de Hiroshima y Nagasaki en 1945, en el que después de esa exposición a dosis altas de radiación, hubieron muchas repercusiones en malformaciones genéticas, enfermedades hematopoyéticas, incluidas la leucemia, anemia, y también recordemos el caso de Marie Curie, que es la responsable o más bien la precursora o la descubridora de la radiación, que murió precisamente por alteraciones de este tipo. También como factor va a ser la exposición inútero, pero no la postnatal, a los rayos X diagnósticos. También va a ser otro agente causal el virus de Epstein-Barr y el virus linfotrópico de células T. También van a estar involucrados factores genéticos o cromosómicos en el que el síndrome de Down aumenta de 10 a 30 veces más la probabilidad de padecer algún tipo de leucemia, ya sea melanocítica o linfoblástica. También hay síndromes genéticos, otros síndromes que van a estar relacionadas con la patología de leucemia, como la ataxia telangiectasia, el síndrome de rompimiento de Nijmegen y el síndrome de Blum. También otros factores de riesgo son el alto nivel socioeconómico, el género masculino y una ligera prevalencia en raza blanca. Bueno, dentro de la fisiopatología es importante mencionar que el 90% de los pacientes con leucemia linfocítica aguda van a presentar alteraciones numéricas o estructurales en los cromosomas. Entonces, a esto se refiere a que van a presentar lesiones recurrentes citogenéticas o moleculares que van a tener una importancia bastante alta en el pronóstico y la terapéutica que se emplee para tratar esta patología. Aquí hablamos de modificaciones del ADN que causan cambios en las funciones de los genes. Entonces, todo esto va a estar asociado a las mutaciones sucesivas que alteran las funciones celulares, un incremento de la capacidad de autorrenovación, la subversión del control de la proliferación normal, un bloqueo en la diferenciación e incremento de la resistencia a las señales de muerte celular, que van a resultar todos estos factores en un acúmulo de blastos a nivel de la médula ósea y que posteriormente van a proliferar hacia lo que es la circulación sistémica y migrar hacia otros órganos o tejidos. Y bueno, el principal tejido afectado va a ser el tejido hematopoyético, que es especializado, y para eso tenemos que hablar un poquito de la hematopoiesis.
La hematopoiesis, pues como sabemos, es un proceso de proliferación y diferenciación celular que parte de células troncales o células madres sanguíneas. Aquí la linfopoiesis va a ser la afectada, en la que la célula madre linfoide va a presentar ciertos o va a necesitar de ciertos señalizadores o factores para que haya una diferenciación de linfocitos B y linfocitos T. Como recordaremos, todo esto de la linfopoiesis se lleva a cabo en la médula ósea. Posteriormente de que ya empezaron a iniciar su proceso de diferenciación, los linfoblastos se quedan en la médula y migran de forma normal, en el caso de los linfocitos T, hacia el timo para completar su maduración, y en el caso de los linfocitos B, migran hacia los órganos linfoides secundarios, que sería como los ganglios linfáticos, las placas de Peyer, entre otras. Pero cuando hay un desajuste o una mutación en los genes que diferencian a estos linfoblastos, como en el caso del PAC5 en los linfocitos B y GATA3 en los linfocitos T, evidentemente va a haber una alteración de esta función. Entonces, aquí la célula afectada definitivamente va a ser los linfocitos, tanto B y T, B y T. Dentro de esto, las causas moleculares, aunque todavía no están tan esclarecidas, involucran múltiples vías y genes supresores tumorales, así como oncogenes. Los oncogenes más importantes que encontré dentro de mi búsqueda fueron el ABL, que es una quinasa que da el crecimiento y proliferación celular, también la migración de las células, y que puede mutar y facilitar la diferenciación de una célula normal a una célula cancerógena. El Notch1, el HOX11L2, son principalmente activadores de transcripción que mutan y empiezan también a generar diferentes proliferaciones que ya empiezan a la leucemia, además de ciclinas D2, D3 y E, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dentro de los genes supresores que encontré de tumor sería RB1, que acabamos de ver en la exposición pasada, P15, P16, P27 y P73, que ahorita les voy a explicar más a fondo sobre esto. Bueno, las células hematopoyéticas en general necesitan, o en general el tejido hematopoyético necesita de una constante proliferación, por lo tanto no va a cumplir con las 5 fases como las otras células de otros tejidos. Esta va a tener cuatro fases, en la que va a ser G1, S, G2 y M. Por lo tanto, G0 o la fase quiescente no va a estar involucrada en este ciclo celular. Aquí van a ser responsables las responsables para que sucedan estas fases van a ser las sinasas dependientes de ciclinas en conjunción con las ciclinas. Esto todo para que avance el ciclo y empiece a proliferar las células. Pero obviamente va a tener que tener un mecanismo de regulación en el que ya se pare todo el proceso cuando ya sea necesario. En este caso van a ser va a ser la inhibidora de las sinasas dependientes de ciclina, que van a tener 2 familias, la INK4 y la CYP. La INK4 va a tener factores como P15, P16 y P18 que van a propiciar la inactivación de la CDK4 más en G1, bloqueando el sitio de unión de la ciclina D. La CYP va a tener factores de P21, P27 y P57 y van a inhibir los complejos de CDK con ciclinas en G1 y M. Otro mecanismo de regulación en este ciclo celular son que cuando se encuentra en unión la CDK4 o 6 más ciclina D, se va a activar el gen supresor RB. Va a generar la proteína supresora de tumor retinoblastoma y se va a unir con un factor de transcripción E2F. Esto va a favorecer a la restricción del paso de la fase G1 a S,
porque va a inhibir a la formación de CDK y ciclinas. Entonces, se ha demostrado que las leucemias linfocíticas agudas transitan por diversos estadios leucémicos y que la conversión de un único proto-oncogeno en oncogeno produce células tumorales, sino que requieren varios genes alterados para producir una célula propiamente tumoral. Entonces hay muchos casos en el que se produce una hiperdiploidía cuando más de 50 cromosomas están alterados, o una hipodiploidía cuando hay menos de 45 cromosomas alterados. Aquí el ABL que les había mencionado en un principio del oncogen es muy importante porque también puede existir una translocación junto con el protoncogen BCR en los cromosomas 9 y 22 que van a traslocarse y juntar sus cromosomas para formar el cromosoma Filadelfia, que se va a encontrar en muchos casos de leucemia. Aquí vemos otros tipos de oncogenes o factores importantes, como el Notch1, que ya les había mencionado, que presenta mutaciones, el HOX, que va a tener una sobreexpresión, LIL1, entre otros. Listo, pues hablando entonces ahora ya vimos cómo se desarrolla el cáncer, y aquí para comenzar con el cuadro clínico les tenemos que mencionar que a diferencia de otros cáncer que vamos a ver, no es uno de tipo sólido, se le considera uno de tipo fluido, así. ¿Por qué? Porque no va a desarrollarse, o mínimo no muy frecuentemente, una masa tumoral en algún órgano diana, sino que como es un cáncer de células sanguíneas, pues va a afectar a toda la médula ósea que sea la responsable de la producción de estas células. Por lo tanto, pues ese dato nos va a servir ahorita a entender por qué algunas pruebas de diagnóstico sí y no se hacen o no son tan útiles. Pero pues hablando específicamente ahorita de los síntomas, vamos a ver que se van a desarrollar en este tipo de cáncer 3 síndromes: un síndrome anémico, un síndrome hemorrágico y un síndrome febril. El desarrollo de estos síndromes se va a dar debido justamente a las alteraciones a nivel celular que están ocurriendo. Por ejemplo, el síndrome anémico, como habíamos mencionado, va a haber sin duda alguna una baja a los glóbulos rojos, y esta baja de glóbulos rojos pues nos va a condicionar, por ejemplo, lo que va a ser la dinemia, la fatiga y la debilidad. Esto pues, si se dan cuenta del nombre, les dice prácticamente cuáles son los síntomas. Vamos a tener ahora un síndrome hemorrágico también, que va a estar caracterizado por lo que van a ser mialgias y artralgias, dolor óseo y dolor abdominal. Este se va a dar principalmente a la acumulación de células sanguíneas anormales en las articulaciones, en espacios interóseos y en algunos órganos como van a ser el hígado y el vaso. El síndrome febril va a darse por la distorsión de nuestras células inmunes, lo que va a condicionar pues fiebres, diaforesis nocturnas persistentes, y va a haber también presencia de infecciones recurrentes y de mala evolución, es decir, que no van a responder a los tratamientos comunes, lo que pues en muchos casos lleva a los papás a seguir llevando al doctor al niño porque no mejora a pesar de todo lo que le hacen. Y vamos a tener además otros síntomas más inespecíficos, como puede ser obviamente la pérdida de peso, la anorexia, la taquicardia, cefalea, náuseas, vómitos, accidentes cerebrovasculares y alteraciones de la visión, el equilibrio, la audición y músculos faciales. Aquí en accidentes cerebrovasculares les quiero comentar que las células cancerígenas van a gozar de un privilegio inmune al encontrarse en el sistema nervioso central, porque los fármacos que vamos a ver ahorita que se van a usar para su tratamiento no van a ser capaces de atravesar esta barrera. Así que cuando ya hay problemas como la cefalea, el accidente cerebrovascular, alteraciones de la visión, equilibrio de visión, es porque ya la enfermedad se encuentra en una etapa mucho más avanzada y eso va a empeorar nuestro pronóstico. Siguiente. Bueno, algunos de los signos característicos
diagnósticos son los signos de anemia como palidez de los tegumentos, también presencia de equimosis o hematomas y petequias. Se pueden reportar casos de hepatoesplenomegalia o linfadenopatía, y más del 8 al 10% de los menores y 15% de los adultos muestran una masa mediastinal anterior, pero es muy poco frecuente. Es más frecuente la hepatoesplenomegalia por infiltración de linfoblastocitos. Y ya. Le regresas tantito, Barbie, por favor. Ahí, como podrán ver, nada más la masa mediastinal va a estar presente en el 10% de los menores y 15% de los adultos. Y también va a ser un peor pronóstico en cuanto a los adultos, ya que la masa mediastinal anterior pues está obviamente ubicada sobre el mediastino, y como sabemos, el mediastino sufre una degeneración a lo largo de la infancia, ya que en la edad adulta pierde todas sus propiedades para la capacitación de nuestros linfocitos. Así que, de encontrarse uno más mediastinal persistente en los niños, pues al ser quirúrgica, de remoción quirúrgica, o al poder regular toda esta producción de células sanguíneas, pues va a mejorar su pronóstico, pero en adultos, como no debe estar presente, pues también es una mala señal. Ahora sí, siguiente, por favor. Y bueno, para el diagnóstico, pues vamos a tener, ya sabemos, nuestra historia clínica y nuestra exploración física. La historia clínica la vamos a enfocar sobre todo en las infecciones que les mencionaba anteriormente de tipo recurrente, y que el niño haya estado teniendo pérdida de peso, que lo hayamos estado notando en una actitud un poco más pasiva a la que él acostumbraría. Y la exploración física pues la vamos a tener sobre todo para detectar organosmegalias, específicamente en lo que es el hígado y el vaso, y que nos puede indicar también a que ya es un problema pues hematógeno, ¿verdad? La biometría hemática va a ser muy importante y va a ser incluso nuestro gold estándar prácticamente, porque con ella vamos a poder identificar pues cuáles van a ser nuestras líneas celulares afectadas. Aquí algo que les voy a mencionar y que es muy importante es que los linfocitos siempre, los glóbulos rojos siempre van a estar disminuidos. Sin embargo, nuestros linfocitos los vamos a encontrar de 3 maneras: disminuidos, aumentados o en valores normales. Esto también va a depender incluso de en qué etapas se encuentre nuestra enfermedad. De encontrarse disminuidos, podría incluso hablarse de una fase entre temprana o intermedia. ¿Por qué? Porque todavía no estamos encontrando una proliferación excesiva de estas células. Cuando se encuentran normales, puede haber un diagnóstico engañoso y confundirlo únicamente con una anemia, porque digamos que nuestra enfermedad está como en una etapa resiliente en la que no nos deja observarla con claridad. Y ya cuando están muy aumentadas, pues ya es definitivamente un criterio de exclusión para la linfoblástica aguda, ¿no? Nuestra química sanguínea nos va a orientar principalmente para descartar algún problema de tipo renal, para ver electrolitos, etcétera, para alguna prueba de función hepática, también para ver si el problema va por ahí, pero es más de descarte. Nuestro frotis puede ayudar, pero más que nada, ya cuando tenemos una sospecha clínica, a observar las características morfológicas de nuestros linfocitos, que, bueno, van a responder a las clasificaciones que les mencionaba al principio de L1, L2 o L3. Pero para esto, pues, hay que complementarlo con estudios de inmunohistoquímica y genéticos. Así que en este diagrama creo que está perfectamente bien indicado todos los estudios ante una sospecha clínica que debemos hacer de primera vez para ir posteriormente avanzando en nuestro diagnóstico. Primero, pues, vamos a pedir, les decía, biometría hemática. Vamos a fijarnos mucho en el perfil de hierro, de ferritina, de vitamina B12, y vamos a sugerir algunos estudios complementarios, como puede ser la detección de VIH, de perfil para hepatitis viral, o podemos solicitar incluso un estudio llamado MUGA, que es la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo por gammagrafía, que nos ayuda, pues, insistimos en hacer diagnósticos diferenciales. Una vez que tenemos esos estudios, y ya que sospechamos de que hay una patología cancerígena, nos vamos a los siguientes, que van a ser por confirmación para observar células T, células B o expresión mieloide.
pero pues sí, ahorita insistimos, células T o B, nos quedamos con los marcadores principalmente CD3, CD5, CD19, 79, 22, 10 y 20. En caso Dani, de no te poder... va a cortar la sesión. Regresamos, ¿no? Sí. Recording. Adelante. Tú estabas comentando que los estudios de confirmación, ¿cuáles son? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Sí, doctor. Ah, ok. Estoy hablando sola, perdón. Tenía el micrófono apagado, qué tonta. Bueno, ok. La triada básica para un diagnóstico confirmatorio de leucemia linfoblástica aguda va a ser primero biometría hemática y de ahí nos pasamos a los estudios genéticos e inmunohistoquímicos para detectar los marcadores tumorales de nuestras células, ¿verdad? Las que, de acordarnos perfectamente cuáles son, solicitaríamos únicamente las que se ven más azules aquí en la parte de células T y células B, pero de no ser así vamos a solicitar un estudio de marcadores generales con todas las que se pueden ver ahí. Eso prácticamente nos va a dar nuestro estudio confirmatorio, porque ya vimos que estas son las que se expresan, ¿no? Pero si todavía tenemos algunas dudas o queremos todavía ahondar más en nuestra patología y ver qué tanto porcentaje de linfocitos hay sobre el resto de las líneas hemáticas, pues vamos a poder solicitar lo que puede ser un aspirado de médula ósea, donde se puede observar un signo llamado en sábana, que es ya porque hay linfocitos sobre toda la capa superficial, se ve como una sabanita. Sin embargo, tanto la punción lumbar como el aspirado de médula ósea no son los gold standard, o sea, simplemente son apoyos diagnósticos, pero ya no son tan necesarios, aunque pues sí se hacen, ¿no? Y es recomendable. También podemos solicitar un estudio que es el FISH, que es además del aspirado de médula ósea, se somete a un estudio conocido como hibridación in situ, y esto nos va a ayudar también a identificar nuestro cariotipo y ver específicamente cuáles van a ser los genes afectados. Siguiente, por favor. Y bueno, la punción lumbar, les decía, no es tan indispensable, y esta únicamente va a solicitarse cuando tengamos una gama de leucocitos menor a 20.000 unidades y unas plaquetas mayor a 50.000 unidades. Solo en este caso lo vamos a usar y es más para diferencial que para otra cosa. Y aquí está lo que les mencionaba del estudio llamado FISH, que es aspirado de médula ósea con cariotipo, para identificar los genes. Y bueno, las características en general de los estudios de laboratorio que se van a presentar van a ser en cuanto a síntomas y hallazgos a la exploración. Ahí vienen los siguientes, que es fiebre, sangrado doloroso, adenopatía, esplenomegalia y hepatosplenomegalia, los más comunes. En los hallazgos de laboratorio, acuérdense de lo que les comenté, que siempre la línea de eritrocitos está baja, pero de linfocitos puede estar o baja, o normal, o alta. La hemoglobina, pues también dependiendo de la línea roja, pues va a estar disminuida. Recuento de plaquetas igualmente va a estar algo bajito o también puede estar muy alto. Y complementarlo siempre con un frotis para observar la morfología de los linfocitos y clasificarlo muy a la antigua de acuerdo a su morfología, pero acuérdense que ahora ya se le suman más cosas. Siguiente, por favor. Bueno, y lo que perdón. Y bueno, ahí les pongo algunos ejemplos de algunos estudios de imagen que realmente se vuelven muy innecesarios, ya que esto es prácticamente un diagnóstico por estudios de laboratorio más que de gabinete, pero si queremos ser como muy específicos o si ya tenemos una poca respuesta al tratamiento y sospechamos de una lesión ya localizada, un tumor sólido,
podemos solicitar algunas pruebas de imagen. Esas imágenes son del mismo paciente y es por la presencia ya de una masa mediastinal. Ya. Siguiente, ahora sí, por favor. Bueno, ahora en cuanto a la terapéutica, pues la línea, la primera elección y la que afortunadamente tiene un 90% de tasa de eficacia es nuestra quimioterapia. La quimioterapia pues la vamos a tener dividida en lo que van a ser 5 estadios, que va a ser un estadio de inducción con la finalidad de reducir lo más posible las células linfoblásticas afectadas, uno de intensificación que es para... Lo repetí ahí, ahorita lo corrige que se las pase. Una de intensificación, que es para seguir ayudando a bajar la línea celular. Va a ser después una de mantenimiento, que va a ser a largo plazo, y otra que ahorita les digo, y el del sistema nervioso central, una terapéutica específica, que va a ser profiláctica por medio de punciones lumbares, pero siempre acompañada de nuestra quimioterapia. Los fármacos más usados van a ser lo que es la ciclofosfamida, el Mesna, la vincristina, doxorubicina, dexametasona, metotrexate, ácido folínico, metilprednisolona y nuevas terapias como lo son las células formadoras de colonias y el 6MP, que ahorita van a ver qué es. El trasplante de progenitores hematopoyéticos es una buena opción, pero únicamente para pacientes que tienen un riesgo altísimo de volver de tener una recidiva en cuanto a este cáncer, pero como que su primera indicación, los pacientes para los que prácticamente fue creado el trasplante de progenitores hematopoyéticos fue para lactantes, ya que los lactantes, al ser pues niños muy, muy pequeños, necesitan tener un tratamiento más agresivo que garantice que que sea muy efectivo y garantice su supervivencia, ¿no? Y lo que hoy en día encontramos como la terapia más novedosa y que ha tenido una eficacia muy buena es una conocida como las CAR T-cells. Las CAR T-cells van a ser linfocitos T propios del paciente que van a tener una modificación ya por laboratorio para reconocer un antígeno quimérico modificado que va a ser específico para CD19, que si recuerdan lo que hemos visto en las tablitas anteriores, es el antígeno que se expresa prácticamente en todos los subtipos de leucemia linfoblástica aguda, sobre todo del tipo B. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues al identificar el CD19 anómalo, pues va a atacar directamente a esas células. Así que ustedes podrán imaginarse la gran tasa de efectividad que tiene esta nueva terapéutica. Ya. Siguiente, por favor. Y bueno, los fármacos, aquí les menciono prácticamente cuáles son sus mecanismos de acción de nuestra quimioterapia, que van a ser la ciclofosfamida como un citostático para evitar el crecimiento celular anómalo, el Mesna, que es un quimioprotector ante la ciclofosfamida, ya que esta tiende a tener una citotoxicidad y aplicado en el momento preciso, en un momento correcto, va a evitar que la ciclofosfamida tenga efectos sobre células sanas. Así que también por eso es muy bueno este fármaco. La vincristina igualmente es un citotóxico que actúa sobre la metafase. La doxorubicina, esta va a inhibir al ADN polimerasa y por lo tanto va a inhibir la síntesis de proteínas. El metrotexate, que es un antimetabolito de la familia de folatos, es muy efectivo y habrán visto que lo hemos revisado en muchas otras patologías. Este es su mecanismo de acción, va a hacer que va a evitar la inhibición de la síntesis del ADN porque actúa directamente sobre el ácido timidílico. La dexametasona y la metilprednisolona, que suprimen respuestas inmunes. Ácido vinílico, que tiene una acción inhibitoria sobre el metrotexate y también tiene la propiedad de rescatar células normales. Y bueno, los fármacos también como muy usados, sobre todo ya en una etapa tardía del tratamiento, pero tardía en cuestiones de remisión,
van a ser las células formadoras de colonia, que son glicoproteínas que van a ayudar a la producción de neutrófilos, pero ya sanos. La 6-MP, que es la azatioprina, y la mercaptopurina, que van a ser inmunomoduladores. Entonces, esos son los mecanismos de acción para que los tengan presentes y vean por qué la quimioterapia es tan útil a diferencia de otro tipo de terapias en este tipo de cáncer hematopoyético. Siguiente, por favor. Y bueno, el pronóstico y los grupos de riesgo, pues ahí se los dejo nada más como dato extra, lo que les mencionaba de los lactantes, que son para ellos prácticamente el diseño del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Tenemos otros grupos de riesgo como bajo riesgo, riesgo estándar, alto riesgo y muy alto riesgo. Mientras se detecte en una etapa infantil, tiene mejor pronóstico. Ya si es en adultos, ya va siendo algo desfavorable. Y bueno, ahí únicamente en cuanto a pronóstico en etapa infantil, porque es donde más se presenta, les dejo otra tablita para que la chequen. Entonces es más como, es para ampliar un poco el conocimiento, pero ya es mucho, mucho, muy de oncología esto. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, para las acciones preventivas, nosotros tenemos que promover, evitar en medida de lo posible los factores de riesgo que involucran la no radiación, la no exposición a carcinógenos químicos, tener preocupación con ciertos tipos de quimioterapia, entre otros que ya hemos mencionado al principio de la exposición. También tenemos que promover tener una vida saludable, con dieta saludable, actividad física, entre otras, y reconocer a tiempo síntomas característicos, aunque es muy difícil porque muchas veces se confunden los síntomas con otras patologías y así, y entonces realmente cualquier cosa podría ser un desarrollo de cáncer. Entonces tenemos que estar atentos a las señales de fatiga, fiebre persistente, alerta aparición de dolor óseo, moretones o sangrados, vigilar la pérdida de peso, no se cambia. Atención a la pérdida de peso, sudoración nocturna, inflamación de ganglios, dolor abdominal, el vaso específicamente, el hígado, entre otras, como ya se ha mencionado anteriormente. Y bueno, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. ¿Me viene alguna pregunta o comentario? ¿O comentario? ¿No? ¿Leyeron algo también? Porque es un montón de leucemias, la verdad está como bien loco esto. Bueno, entonces si ya no hay comentarios, si gustan pasamos al quiz que tenemos preparado. Adelante. Ok. Andrés. Mande, Doc. En lo que carga, platícanos, ya que estamos hablando de la importancia de una biometría hemática, ¿cuáles son los parámetros y los valores normales que se incluyen en una biometría hemática? ¿En general? Uh-huh. Pues se va a checar la hemoglobina. Uh-huh. ¿Cuál es su valor normal? La hemoglobina tiene que ser... no
me acuerdo. De 12 Ok. a 15 me parece. Ok, ahorita muy bajita tu primer dato, pero bueno, ok. Hemoglobina, ¿qué más? Los eritrocitos, ¿Cuál es el valor normal? de la concentración total de eritrocitos. Ujú. Mm, creo que era de 4,5 a 6,5 me parece, ¿no? En hombres y en mujeres creo que era de 4 de Compañeros, 4 a ¿podrían mandarme el link de la 4,5, reunión a 5,3, WhatsApp para ¿no? entrar desde mi teléfono? Porque está como súper lento aquí, no sé ni qué pasa. ¿Perdón? ¿Lo pueden pasar también a este chat, por favor? Sí me escuchó, que Sí, te No se estaba escuchando, escuchó, nada más Dani. que algo, se algo saqué de entrecruzaron la... los Sí. mensajes. Bueno, me lo checas, Andrés, Sí, para que sí, no sí se lo amplíes dije, ¿no? mucho. Sí, pero están muy amplios tus rangos. Mm. Ok, y te noto dudoso. ¿Qué habías dicho, Dani? No te Sí, entendí. que si me podían mandar el link porque mi computadora está medio... El, ¿Cuál link? el de la reunión para compartirlo desde mi teléfono. Ya te lo pasé. Ah, Te lo envié al grupo. Sí, gracias, ya entré. Ahí voy. nada más que apago uno de los micrófonos para que no se Lo recicle. siento. Entonces ahí te lo encargo, Andrés. Una Sí, biometría solo que hemática con van a cambiar, ¿no? Dependiendo del laboratorio. claro, pero hay valores de referencia, más o menos. Un rango más estandarizado. Y la diferencial también. Ok. Andrea, de tus clases de inmunología, recuérdanos, ¿qué es eso de los CDs que ahorita hablaron mucho? ¿Qué es CD? Ok, ¿qué significa CD? Clúster o conjuntos de diferenciación. ¿Y por qué tienen un número? Bueno, anteriormente recibían nombres, pero que ya se estandarizaron y ya se les asigna con un número. ¿Te acuerdas del CD4, CD8? Que eran de los que más hablábamos, pero pues ahorita ya son muchos otros marcadores que tienen que ver con el progreso de la diferenciación de estas células. Recuerden, y como ya lo comentaron los compañeros, que en la hematopoiesis pues van desde la médula ósea generándose esas líneas celulares, las mieloides y las linfoides. Y en el caso de las linfoides, que son de las que más nos platicaron ahorita, esos marcadores que se van a buscar en la inmunohistoquímica, precisamente se buscan en la sangre cuando normalmente deberían estar presentes en la médula ósea como parte de la maduración y diferenciación de este grupo de células. Entonces, por eso se buscan, porque salen formas anormales y por eso son importantes. Muy bien. ¿Ya lo tienen listo? Sí, ya solo únanse Ok. con el código que aparece arriba y listo. ¿Qué pasó, Celsin? Aún no empiecen, esperen. Ok. Mientras pregunto. A ver. Lenin. Te agarré sorprendido. Platícanos, ¿qué dijeron del cromosoma Filadelfia? ¿Qué es eso? No te escuchamos, está apagado tu micrófono.
Ya, ¿verdad? Ya. Bueno, mencionaron que el cromosoma Filadelfia, pues, era más bien el resultado de una traslocación entre, pues, cromosomas, que era el cromosoma, entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, y que, pues, este estaba presente en gran porcentaje de la población que va a presentar, pues, 19, sí. Yo no me di cuenta. Leí mal. Creo que te puedes salir y volverlo a empezar, pero si no, déjalo así. ¿Quién es el que puso el código? Iván Morales. Ah, ok. ¿Quién falta? Creo que ya están todos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 21, falta uno. Falto yo, doctor, pero me cambié de dispositivo y pues no tengo mi WhatsApp aquí y no tengo el código de entrada. Ahí está en la pantalla el código, está. Juanjo. Es el Es un número. 324. Muy bien, adelante. Si se las leen, por favor. Dice, neoplasia de células precursoras comprometidas a un linaje BOT. Sí. Es que aparece primero y por eso tienen que contestar luego. Sí, por eso hagan el favor de leérselas para que estén alertas. Dejo Y abierto el las micrófono. opciones de respuesta también. Oigan, a mí solo me aparecen cuadritos, no me aparece ninguna pregunta. Porque la pregunta la tienes que leer en la pantalla. Sí, exactamente. Por eso digo que se las lean, por favor. Avísenme, yo no sabía cómo jugar esto. ¿Cómo la leo? La leucemia linfocítica aguda afecta más a Rojo, niños, ambos sexos. Azul, varones. Amarillo, no sé qué colores, niños varones. Y verde, mujeres. Así léanselas, por favor. Ok. ¿Cuál de estas no pertenece a la subclasificación de leucemia linfocítica aguda? Rojo, T transicional, azul, pre-B, amarillo, B madura o verde, T madura. ¿Cuáles son los virus relacionados con el desarrollo de la leucemia? Rojo, Epstein-Barr y VIH, azul, Epstein-Barr y HTLV1, amarillo, bueno, ya. Creo que ya le entendieron a cómo jugarlo. Sí, ya, Dani. Va. Esa qué vergüenza, estaba mal escrita, pero... De hecho. También tiene un errorcillo. En la escritura, pero adelante.
Ok, muy bien. Ah, ya no alcancé a ver los tres primeros. A ver si alguien me lo repite. El primero Era fue Mónica. Sí, Mónica. Después Iván. Pero no aparece su apellido. Leivas López, creo. No, sí. Ok. Después. Iván Morales. Muy bien. Y el tercer lugar. Andrea. ¿Jiménez qué? Jiménez Lara, Andrea. Ok, bien. Hasta estas maneras así lúdicas y las que participen, pues, por supuesto también se va a considerar su participación, sobre todo en este caso los que queden en este tipo de actividades en los primeros lugares, o habrá alguna actividad, a lo mejor nada más donde sea un primer lugar, dependiendo cómo y cuál sea la actividad. Pero incluso también en este tipo de actividades, por eso les puse la nota en claro que todas las actividades deberían tener bien registrado su nombre para que no haya ninguna duda ni ningún problema de que rápidamente se los registre. Diana, ibas muy bien. ¿Qué pasó? Así como las competencias. ¿Qué pasó? Ibas muy bien. Y me bajaron muchos puntos. A lo mejor por las cuestiones de tiempo, porque también creo que cuenta el tiempo en las respuestas de este juego. Muy bien. Para validar, digamos, tu primer lugar, Mónica, te voy a hacer una pregunta adicional. ¿Dónde estás? No te veo. Aquí, ¿sí me escucha? Sí, pero no te veo. Déjame ver entonces, ¿dónde estás? Allá. Ok, Mónica, nada más una pregunta adicional. Ya tuviste tu primer lugar, ya nada más para validarlo así como tal. Igual de la quimioterapia, ¿cuál es el agente anquilante más usado o que más refirieron en las opciones de tratamiento? Era la ciclofosfamida. Ok, muy bien, sale, ya, con esto queda más que ganada tu primer lugar. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta, comentario? Entonces, para las compañeras. ¿No? Estuvo bastante bien. Bueno, muy bien. Ok, muy bien. Quizá a lo mejor valdría la pena, porque de repente el internet se les puede atrasar, ponerles unos 5 segunditos más al tiempo de sus respuestas para responder sus preguntas. Tal vez. Sí, Ok. perdón, no consideré que iba a estar tan Sí, de poco repente. cooperadora mi computadora. Ok, no te preocupes. Muy bien, Bárbara, Dani. Si no hay entonces ninguna otra pregunta o comentario, ya vieron la dinámica. Vamos a darle oportunidad a Rubén y a Noemí que nos presenten su actividad para concluir con esta parte. Creí que podemos salirnos y volvernos a meter, es que creo que ya queda poco tiempo. ¿Cuántas preguntas son? Son 10. Bueno, ok, está bien. Corto la sesión y nos reconectamos. ¿Nos desconectamos entonces? Sí. Ok. Luego. Ahí luego... Ay, espera, déjame minimizar esto. En tocar. ¿No es en host? No. Vete a biblioteca. Ok. Y ahí al lado en tocar o play. Host. Ahí. Y dale en host. Y es el primero. Jugador contra jugador. ¿No le tengo que desactivar nada? No. Ya está cargando. ¿No?
¿Alguien más le sale problemas de conexión? Sí, que problemas de conexión. A mí, Sí. Y a mí también. A mí Es que pensé que era de mi desconectaba. red. Y creo que ya se nos fue de nuevo Rubén. A lo mejor se le fue la luz. Uno, ya faltan. Faltan 2, pero yo creo que empezamos. Falto yo, solo que no me deja. Ya empezó, ¿eh? No le des skip porque no dejas contestar a todos. Entonces, solito te avanza la página cuando todos contesten. De acuerdo, Dani. Ya, solo le pongo next ahorita ya, o solita le empieza. No, ahí sí, para el tablero sí, dale siguiente. Ok. Y si contestan no sé, y esa es una respuesta correcta para ellos. Lo siento. Nada más cuando salgan los nombres, la lista de los nombres que contestaron más rápido y correcto, ahí sí ya dale next. Ok.
El secreto de la última pregunta era el emoji. Ujú. Sí, pues me dio risa. Lenny, ¿tu apellido? Ah, ya, 10. Ok, igual, Vania, muy bien, primer lugar. Para igual validar tu primer lugar, tu participación, así como le preguntamos hace ratito a quién fue. Mónica. Ay, es que no, no También, sé. Mónica. Es que luego tienen dos apellidos, dos nombres. ¿Dónde estás, Mónica? Tal vez como Mónica Vigalí, Leivas López. Así. Ok, entonces, Vania, para validar tu primer lugar, tu primerísimo lugar, una pregunta adicional, Vania. ¿Sale? Bien, además de la leucocoria, ¿qué otro dato clínico es característico de los pacientes con retinoblastoma? Pues se puede encontrar el estrabismo. Ok, muy bien, así de sencillo. ¿Algún otro dato? Un tercer dato. También pueden tener fotofobia o fotosensibilidad. También pueden tener pseudohipopión. Ok, muy bien. Y visión Ok. baja. Sale, muy bien. Adelante. Ok, ¿alguna pregunta o comentario final de estas dos primeras presentaciones? Bueno, ya en esta de Rubén y Noemí ya les preguntaron así en su quiz cómo consideran su presentación. Sin embargo, como comentamos, también vamos a generar una coevaluación en donde pues ya de manera un tanto más seria, más formal, necesito que me den su opinión y les voy a compartir el enlace a las dos participaciones. ¿Quién fue primero? Retinoblastoma. Ok. Entonces, vía chat les mando el link para que me hagan favor de evaluar la presentación primeramente de del tema de retinoblastoma, es decir, de Rubén y Noemí. 2 minutos para ello, por favor. Y es nada más la coagulación con base en los 5 puntos que habíamos comentado, ¿no? Los únicos que no hacen la evaluación pues, es precisamente los quienes hayan expuesto.